Al cortar tu manga, recuerda colocar las muesquitas sobre la copa que te indican cuál es tu hoja inferior, cuál es tu centro y cuál es tu hoja superior. Posterior a ello vas a unir los costados con un sobrehilado de 5 hilos o con costura francesa. Esto lo vas a realizar desde la sisa hasta el largo de la manga. En este primer terminado vamos a colocar un elástico en la boca de la manga. Para poder cortar este elástico vas a tomar la medida de tu contorno de muñeca de esta manera, pegadito al huesito, debido a que la manga nos debe ajustar en esta parte de la muñeca. Ya que realizamos el corte de nuestro elástico, lo vamos a tener preparado para el ensamble. Y ahora vamos a ir a la plancha para marcar un pequeño dobladillo en esta parte. Para ello necesitamos considerar el ancho del elástico, en mi caso es de medio centímetro. Entonces mi elástico va a consumir lo doble de esa medida. Por ello es que con la plancha voy a marcar medio centímetro 2 veces. Doblamos una vez en todo el contorno y posteriormente una segunda en todo el contorno. Si tu elástico mide 1 centímetro, entonces vas a ocupar 2 centímetros en esta parte. Y así posteriormente dependiendo del ancho. Este dobladillo que marcamos lo vamos a ir sujetando por el contorno del puño con un pespunte de un 16avo. Ve acomodando bien el contorno para que quede derechito. Este es el punto de inicio. Antes de terminar el dobladillo te vas a detener algunos centímetros antes para que podamos meter nuestro elástico. Retira el exceso de hilos. En uno de los extremos del elástico vas a insertar un segurito para que nos ayude como guía al momento de pasarlo por el dobladillo que acabamos de realizar. Lo cierras y lo vas a introducir por el canalito que se creó con ayuda de esta puntada que marcamos a un 16avo. Cuida que no se tuerza al momento de que lo vas pasando, entonces vas a introducirlo y vas a ir jalando con mucho cuidado para no dañar tu tela. Cuando salga en el otro extremo ya puedes retirar el segurito. Y ahora vas a sobreponer un extremo del elástico sobre el otro, aproximadamente a medio centímetro, y le vamos a pasar una costura en esta parte para que pueda quedar cerrado. Esto lo puedes hacer con una puntada recta o en caso de que estés utilizando una máquina casera también lo puedes realizar con zigzag para que el terminado te quede mucho mejor. Y sigue cuidando que tu elástico no te vaya a quedar torcido. Vas a pasar varios rematitos debido a que estos remates son los que nos van a asegurar que el elástico no se va a abrir. Quita tu exceso de hilos y te repito, esto también lo puedes terminar con zigzag. Ya que cerramos el elástico, vamos a estirarlo y en automático vamos a notar cómo toda nuestra tela se distribuye. Por último, vamos a cerrar el pedacito de dobladillo que todavía nos quedó pendiente. Para ello vamos a estirar en esa parte y vamos a comenzar aquí, en donde nos habíamos quedado. Acomoda tu tela de forma adecuada. Asegúrate de dar los remates necesarios para que no se descosa. Estira la parte donde estás confeccionando y termina con un remate cuando te encuentres con la costura inicial. Este es el elastizado que nos ayuda a englobar la manga en la parte inferior y si nos damos cuenta al estirar en automático se distribuye de manera proporcional en todo el contorno. Esta es la vista por la parte interna y esta es la vista por el derecho.
Para la segunda opción es importante realizar una marquita desde el patrón sobre la hoja inferior de la manga. Para ello vamos a medir cuánto espacio tenemos desde nuestra línea central hacia el costado. Ya que lo determinamos, vamos a realizar una marquita a la mitad. Posteriormente, esta medida la vas a escuadrar. El largo de esta línea va de los 10 a los 12 centímetros. Al momento de cortar nuestro molde en tela, esta marquita va a representar una abertura, por ende vamos a colocarle los símbolos de corte. Este es el largo de la manga y así es como se ve la abertura que acabamos de marcar en el patronaje. Vamos a cortar una tira de bies con la medida de largo por 2 para que podamos. Ahora vamos a cortar un bies de 3 centímetros de ancho y en el largo debe tener la medida de la abertura por 2 para que podamos envolver la abertura que acabamos de realizar. Este terminado que vamos a confeccionar es igual a la abertura que hemos trabajado anteriormente, solamente que ahora la vamos a aplicar en una manga. Repetimos el proceso, colocamos el bies al borde del corte de nuestra abertura y lo hacemos encarando derecho con derecho. Derecho de bies con derecho de la manga. Y empezamos a unir. Recuerda trabajar el vértice de manera que parezca que nuestro corte es recto para poder darle la vuelta y cambiar de dirección hacia el otro extremo de la manga, hacia el otro extremo del corte de la manga. Ya que nos quedó de esta manera, realizamos el pequeño corte en el vértice y ahora vamos a la plancha a marcar la costura hacia la parte interna de nuestro bies y en el otro extremo doblamos medio centímetro. Lo hacemos en todo el largo de nuestro bies. Recuerda que este corte que realizamos en dirección al vértice nos ayuda a que al momento de envolver nuestro bies la tela se acomode en la dirección adecuada. Ya que tenemos planchadas nuestras costuras, vamos a envolver. Y vamos sujetando nuestro bies con pespunte de un 16avo, tal como ya lo hemos realizado anteriormente. Lo vas a ir realizando con mucho cuidado para que al momento de llegar al vértice logres acomodar la tela de forma correcta y la tela no se pellizque. Vamos envolviendo hasta llegar al otro extremo. Ya que terminaste de envolver tu bies, vas a encarar tu manga derecho con derecho, haciendo coincidir el bies a la misma medida. Lo estamos doblando justo a la mitad y vamos a pasar una costura por el piquito que nos queda en la parte inferior. Esta costura va a seguir la línea de la manga. Vamos a comenzar en el vértice y vamos a continuar esta misma línea recta. Acomodo mi aguja justito en el vértice. Y marcamos el remate por la dirección que corresponde. Estamos siguiendo la misma línea del doblez de la manga. De esta manera, cuando volteamos la pieza por el derecho, vamos a notar que nuestra abertura ya se acomodó. Nos vamos a ubicar en la parte más ancha de la manga. De este lado tenemos el extremo corto y de este lado tenemos el extremo largo.
En el extremo más ancho, que es este de aquí, vamos a tomar nuestro bies y lo vamos a meter. Lo vamos a doblar hacia la parte interna. Y ahí lo vamos a sujetar con una puntadita para que ya no se mueva. Esta puntadita únicamente la vamos a marcar a medio centímetro en la parte superior. Es importante que tengamos marcado el centro de nuestra manga en la parte del contorno puño. Estas muesquitas nos van a ayudar a distribuir el plisado que vamos a colocar. De la misma manera vamos a pasar la medida que tenemos en el extremo corto con la manga doblada por la mitad para que quede seccionada en cuartos. Ya tengo mi primer cuarto, del extremo al centro mi segundo cuarto, del centro a la muesquita que acabo de realizar mi tercer cuarto y por último mi última parte. Y de la marquita hacia el costado mi último cuarto. Y como la manga debe ajustarnos en el contorno de la muñeca, vamos a tomarnos esta medida justo por los huesitos. Vamos a tomarnos esta medida con un ligero afloje para que la manga no sea incómoda. Ojo, es muy diferente la medida que hemos tomado de contorno puño que hacemos con los nudillos cerrados. Esta la estamos tomando en el contorno de la muñeca. En mi caso son 20 centímetros con el afloje ligero. En mi caso la medida con la que voy a trabajar son 20 centímetros. Ya con este afloje ligerito. Vamos a obtener una pieza rectangular que a lo largo tenga la medida del contorno muñeca más costura, y en caso de que vayamos a colocar un botoncito para poder asegurar la pieza que nos va a funcionar como un puño, vamos a aumentar la medida del ancho del botón como cruce, y a lo ancho tiene la medida de la cual yo deseo que quede mi puño a lo doble más costura, es decir, este puño va a tener un ancho de 3 centímetros descontando el centímetro de costura. Esta pieza tiene a lo largo la medida del contorno muñeca, y si vamos a colocar botones, más un cruce de la medida del botón. A lo ancho tiene la medida que yo deseo para mi puño a lo doble. Es decir, si quiero un puño de 3 centímetros, entonces lo voy a cortar de 6 centímetros. En todo el contorno tiene costura de 1 centímetro. Esta pieza por el revés está fusionada. Esta pieza la vamos a planchar a la mitad y en uno de los extremos vamos a marcar el centímetro que tenemos de costura. Así es como nos va a quedar a lo largo. Y si tú no deseas colocar botones y ojales, vas a cortar tus presillas para poder ubicarlas en el ancho de tu puño. Esto también va a depender de la medida de tus botones y de cuántos quieras colocar. En mi caso yo voy a colocar solamente una pequeña presilla en el centro. Y ya que ubicamos la cantidad de presillas que vamos a utilizar, las fijamos con una
puntada recta únicamente sobre el extremo en donde tenemos doblado nuestra costura. Ahora vamos a cerrar los costados. Ahora sin tomar en cuenta los centímetros de costura de los costados, vamos a dividir el contorno de nuestro puño en cuartos para hacerlos coincidir posteriormente con las marquitas de nuestra manga. Aquí ya podemos ver primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora vamos a confeccionar los costados del puño. Para ello vamos a doblar por la línea de la mitad que marcamos, haciendo coincidir nuestros puños derecho con derecho. Haciendo coincidir nuestro puño derecho con derecho. De esta manera vamos a cerrar consumiendo nuestra costura. Esto lo hacemos con una puntada recta simple. Repito lo mismo en el extremo opuesto. Si notas que al unir la tela queda muy gruesa en la parte del vértice, entonces es importante refilar o quitar el exceso de costura para que al voltear no nos quede gruesa esa parte. Y ya que refilamos, podemos voltear. Saca bien la tela que te queda en la parte de los vértices. Así es como se ve en este momento nuestro puño. Y repito, la parte de la presilla es opcional. Para este momento el costado de tu manga ya debe estar cerrado con el terminado que tú prefieras. Puede ser over de 5 hilos, puede ser sobrehilado de 5 hilos, puede ser sobrehilado de 5 o de 3 hilos o costura francesa. La vas a cerrar desde tu puño hasta la sisa. La vas a cerrar desde el puño hasta la copa de la manga. Lo vas a cerrar por todo el costado desde el puño hasta la sisa. Ahora nos vamos a ubicar en la parte más ancha de la manga, que es en donde escondimos el bies. Ahí en donde lo tenemos escondido vamos a sujetar derecho con derecho el ras de nuestro puño. Si colocamos presilla, la presilla debe ir en este extremo. Y vamos sujetando con alfileres. Para poder plisar el contorno de nuestro puño nos vamos a ubicar en la perilla de largo de puntada de nuestra máquina. En el caso de la mía, el número más alto que tiene es el 5. Ahí es en donde me voy a ubicar. En la puntada más larga. Con ese número de puntada vamos a pasar una costura desde el primer extremo del bies por todo el contorno de la boca manga hasta llegar o salir por el otro extremo del bies. Esto lo vamos a hacer a una medida de medio centímetro desde el ras de la tela. Es importante que no demos remate debido a que esto nos va a ayudar a plisar. Al momento de salir por el otro extremo tampoco des remate. Y el hilo lo vas a dejar un poquito largo. Vas a tomar una de las hebras de hilo que te quedaron en el sobrante de la costura y vas a comenzar a fruncir. La puntada larga nos queda flojita, entonces nos permite poder recorrer la costura. Lo vas a realizar por todo el contorno de tu boca manga. Ahora nos vamos a ubicar
en el extremo del bies en donde lo escondimos hacia la parte interna, que es el lado ancho. Si colocamos presilla, de ese lado debe ir colocada la presilla. Y vamos a colocar nuestro puño derecho con derecho, de esta manera, haciendo que el ras de la manga y el ras del puño nos coincidan. Ahí vamos a colocar un pequeño alfiler. Y lo mismo vamos a hacer con todas nuestras marquitas. Aquí tengo el primer cuarto de mi puño, el cual voy a hacer coincidir con la primer marquita que tengo en mi manga. Por eso es importante que las tengas bien ubicadas, ya que nos ayudan a distribuir el plisado. Hacemos coincidir y colocamos alfiler. Lo mismo hago con las siguientes marquitas y muescas. Al finalizar, el otro extremo de nuestro puño nos debe quedar al mismo nivel de nuestro bies. Recuerda que en el otro extremo el bies nos queda abierto. Hacemos coincidir y también colocamos un alfiler. Ya que tenemos marcado bien nuestro puño, vamos a distribuir nuestro plisado. De alfiler a alfiler tengo cierta cantidad de tela. Esta cantidad yo la voy a acomodar de tal manera que el plisado se vea uniforme en esa medida. Solamente me voy a centrar en lo que hay de alfiler a alfiler. Ya que logré acomodarla, coloco un alfiler en el centro para que la tela no se siga moviendo. Paso a mi otro alfiler y nuevamente ubico en el segundo cuarto qué tanta medida de tela tengo y cómo la voy a lograr distribuir para que se vea proporcionada. Ya que la acomodé, coloco un alfiler más. Y esto es lo que voy a ir haciendo con el resto de mi contorno puño hasta llegar al otro extremo. Ya que lo tengo bien distribuido, ahora lo voy a fijar con una puntada recta. En esta costura en donde vamos a fijar el plisado es importante que ya estemos consumiendo nuestro centímetro de costura. Únicamente estamos sujetando una parte del puño. La que tenemos planchada la tenemos libre. Aquí si vas a iniciar con remate y terminar también, asegúrate de que tu plisado esté bien distribuido debido a que en este momento ya va a quedar fijo. Es importante que tú puedas determinar si es necesario para ti colocar un hilván antes de comenzar con esta costura o si prefieres ir retirando los alfileres conforme vas avanzando. Cuida bastante que tu tela en el plisado vaya quedando al mismo nivel que la tela del puño. Y asegúrate de que al terminar la manga y el puño te queden al mismo ras. También recuerda que esta puntada ya debe ser con la medida normal. Vas a regresar a tu máquina la medida que tenía anteriormente en cuanto al largo de puntada, porque si no te va a quedar floja. Porque si no te va a seguir quedando floja. En el único punto en donde requerimos esa característica es al realizar el plisado. Entonces no olvides regresar tu perilla de longitud de puntada a su posición normal. Al terminar, así es como te va a quedar la costura. Tu puño por la parte interna no debe tener ningún plisado, te debe quedar perfectamente liso para que posteriormente podamos levantar y con ayuda de la plancha vamos a esconder esta costura debajo
de nuestra otra parte del puño, que es la que tenemos planchada. La vamos a introducir en la parte interna y vamos a envolver. Nuestro puño nos debe ir quedando sobre la costura que acabamos de realizar. De esta manera. Vamos a ir sujetando con alfileres para que nos pueda quedar fijo. Y ya que acomodamos todo el contorno del puño a la altura de la costura, vamos a sujetarlo cerrando la pieza con un pespunte a un 16avo, de extremo a extremo. Recuerda que este pespunte que vamos a realizar se va a ver por la parte del derecho de la prenda, entonces es bastante importante que antes de realizarlo planches abriendo la costura para que te quede derechito y no se creen bolsas. Acomoda tu tela. Inicia con un remate y ve retirando los alfileres conforme avanzas sin desacomodar la pieza. Y así es como nos queda el terminado. En esta parte tenemos la abertura con bies para que nos permita abrir y cerrar el puño. Tenemos la presilla y el botón. Aquí en lugar de presilla también podemos colocar un ojal. En la parte de abajo un botón para que pueda tener un terminado distinto. Esto ya es una elección personal. Estas son dos de las maneras en que podemos confeccionar una manga con aglobado abajo. Estas son dos maneras en las cuales podemos confeccionar una manga con aglobado en puño.